Bueno, gracias a los avesados que todavía se quedaron, por fin no voy a moderar un panel, voy a estar como expositor. Faltan dos paneles, vamos a hacer como es viernes a la tarde un happy hour, un 2x1, vamos a hacerlo juntos, comprenda, porque es un tema relacionado. Inteligencia artificial, vamos a tratar de hacerlo dinámico, por la hora, por lo extenso de la jornada. Inteligencia artificial, derecho y ciberdelito. Vamos a tratar de plantear algunas cuestiones más vinculadas, no digo filosófico, planteo filosófico porque no me da el piné, porque no lo soy, pero sí tratar de pensar por qué este auge de la inteligencia artificial después de la pandemia, ¿no? Que no es nuevo, a lo largo de la historia, desde que surge el área de la inteligencia artificial, ha habido varios periodos de la historia, durante más de 60 años, que siempre ha habido como modas académicas, ¿no? No solamente esto. ¿Alguien se acuerda del metaverso que aparentemente iba a cambiar el mundo y que todos íbamos a tener una segunda vida? Y bueno, ya quedó. La inteligencia artificial lo pasó por encima, ¿no? Yo estoy haciendo tiempo para que terminen de cargar la presentación. Pero sobre todo en el ámbito de la justicia, leemos a diario, los que trabajamos en temas de ciberdelito vinculado con la justicia, parece que hubo un tsunami de la inteligencia artificial de que te brinda soluciones mágicas capaces de anticipar sentencias, citar jurisprudencia del país más recóndito y poder argumentar en las acusaciones, cuestiones. Hay cursos académicos que se venden y todo el mundo del ámbito del derecho muere por hacerlos y sale en fortuna, ¿no? Entonces no me puedo quedar atrás porque es el futuro, es lo que se viene. Bueno, siempre hay una especie de entusiasmo, ¿no? Cada vez que surge una nueva área. Bueno, vamos a tratar de por lo menos pensar un ratito qué hay de cierto en relación a esto, ¿no? Si es verdad o no. Acá las chicas se ríen, dije happy hour, se estaba imaginando la cerveza, la pinta ahí, decime si no, sí, ¿no? Bueno. Ahora la universidad creo que va a traer a los que están presentes, gracias a los que están online, creo que son más o menos como 100, ¿estamos? Muy bien. Primero, ok. Vamos a hacerlo rápido, porque yo sé que están cansados. Hay un libro, generalmente, no sé si vieron la película El Código Enigma, que cuenta la historia de un criptógrafo británico que se llama Alan Turing, si muchos ingenieros saben, van a saber de quién estoy hablando, que se lo suele identificar como el padre de la inteligencia artificial, ¿no? Pero para mí, este libro fue central, si hay ingenieros lo deben conocer, que es un libro que se escribe en el año 1948 por parte de Norbert Wiener, que era sueco, nacionalizado estadounidense, que de ahí proviene todo el prefijo ciber, a todo lo que le ponemos ciber adelante. Bueno, viene en este libro de Cibernética o Control de Comunicación en Máquinas y Animales. Primero, fíjense qué curioso lo del título. Yo voy a hablar lo que no dice el libro, lo que hay de fondo o trasfondo del contenido de este libro, ¿no? De este libro se inspira Internet, se crea Internet, y de este libro surge la inteligencia artificial. Pues dice, cibernética o control de comunicación en animales y máquinas. ¿Dónde está el hombre? Estamos hablando de comunicación, animales, máquinas. No, en el título no aparece, ¿no? Entonces, él crea una ciencia, o propone la creación de una ciencia que es la ciencia del pilotaje, para el gobierno de las cosas y los hombres. La cibernética debía garantizar la comunicación entre humanos para evitar la entropía. Después hay términos técnicos. La entropía sería como el ruido, ¿no? Cuanto mayor es el volumen de información transmitida, menos probabilidad de resultados óptimos en la comunicación. La cibernética como ciencia debe entenderse como un esfuerzo por asignar un rol central a las máquinas, la computadora en el proceso de comunicación. Acá lo que dice un medio entrópico, un ejemplo, ¿no? Yo una vez tuve la posibilidad de entrar al despacho de un senador que tenía 12 televisores, o sea, una idea de 4x3. Estaban todos en volumen bajo, porque si los prenden, lo que se va a escuchar es una masa, un ruido inentendible. Bueno, eso sería la entropía. O sea, muchos dicen que Internet es entrópico por la cantidad de información que tiene, hay que saber buscar y demás, ¿no? Bueno, pero él dice, ¿por qué hay que evitar la entropía? Lo que no dice el libro, y por qué escribe este libro 3 años después de que finalice la Segunda Guerra Mundial, expresa lo que sentía la comunidad científica en aquel entonces, la Segunda Guerra Mundial, para que no hayan leído de esto. En el año 45 finaliza con 2 bombas atómicas que lanza el gobierno. Ustedes dicen, ¿por qué cuenta todo esto? Ahora van a ver. El gobierno de los Estados Unidos por sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón. Era la primera vez que se implementaba el conocimiento científico
la famosa fórmula de Einstein de la teoría de la relatividad para el desarrollo de la energía nuclear. Se genera una bomba y mató a millones de personas. Y ahí la comunidad científica dice, este libro es bisagra, lo que dice es, ahí se pierde la fe en el ser humano. Dice, bueno, basta. Ya vemos que la evolución científica puede llevar a la destrucción propia del hombre, ¿no? Si una mala implementación de una fórmula que viene de la física proviene a través del proyecto Manhattan, provocar millones de pérdidas de vida, pongamos la fe en las máquinas. Dejemos que el hombre deje de esto. Entonces, que nos comuniquen las máquinas. Ahí ocupa un rol central. Las computadoras hasta ese entonces eran vistas como, pues, el desarrollo de la informática moderna, muy fuerte por parte de las potencias militares para la guerra, ¿no? Desencriptar mensajes, calcular la trayectoria de las balas y eso. A partir de acá se la empieza a pensar como cerebros y que nos ayuden a los humanos, porque los humanos, que las máquinas no piensan, no sienten odio, no nos van a destruir. Esto es el punto del iceberg para el desarrollo. Después sí, 2 años después, Turing crea, ¿no? Se pregunta en una publicación que se ve a la izquierda, ¿pueden pensar las máquinas? Y él dice que sí. Se puede desarrollar las computadoras, se puede decir que las máquinas pueden pensar cuando en una conversación una persona dialoga con una computadora y no perciba la diferencia con un ser humano. Lo primero que se nos viene a la mente, por eso dicen que es el padre de la inteligencia artificial por este artículo, pero para mí es previo. Nos damos o no cuenta cuando hablamos con el chat GPT que del otro lado hay una pantalla. Más o menos dice eso. La paradoja se crea el llamado test de Turing. Ustedes cuando ingresan un mail, cuando ingresan a algún lado, ven algo que se llama CAPTCHA. CAPTCHA es el acrónimo en inglés del test de Turing público y automático para distinguir a los ordenadores de los humanos. Es un tipo de medida de seguridad para que el servidor que nos da el servicio para entrar un mail, para entrar una red social y demás, sepa que del otro lado hay un humano. La paradoja de todo esto, que esta es la principal medida de seguridad en la actualidad para evitar que hay unos programas, se llaman programas de diccionario, que escanean, vieron, por eso dice las contraseñas fuertes, un montón de combinaciones de clave e ingresen. Entonces, por eso tiene que ver que no hay otra computadora, vamos a llamarlo, del otro lado, y que hay un humano que está tratando de ingresar ese sistema. Paradójicamente se aplica a la inversa. La máquina no se da cuenta si hay otra máquina. O no se da cuenta si hay un hombre o una máquina. Es al revés del test de Turing, la principal aplicación que tiene en ciberseguridad hoy por hoy. Para que pensemos. Bueno, hay un congreso muy famoso, y ahora termino con esta introducción, van a ver por qué yo arranco por acá, porque hay una conclusión, sí. Exactamente, es una acción humana, o sea, el click, pero bueno, es al revés, es la máquina, el servidor que se tiene que dar cuenta si del otro lado hay un programa o... Sí, bueno, pero ¿para qué? Para que detecte del otro lado que hay un humano. Bueno, al revés. El test de Turing es el humano, no tiene que detectar que hay una máquina, ¿no? Eso es lo que quería señalar. Una conferencia muy famosa, estos son varias personas vinculadas, año 56, que es donde un año después se crea el área de inteligencia artificial en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Ahí lo crean en el año 58 y, bueno, estamos hablando más de 60 años, ¿sí? Esta es la primera oleada fuerte histórica de la inteligencia artificial, la segunda es la que estamos viendo en la actualidad. Después hubo en el medio, algunos en los 80, surge y demás, y había mucho entusiasmo. Decían que las máquinas podían pensar con la capacidad de procesamiento que tenían las máquinas por aquel entonces, que ni siquiera existía la computadora personal. Pero fíjense las frases que se decían, ¿no? En 20 años, Herbert Simon, uno de ellos de esa conferencia fundacional del área, en 20 años las máquinas serán capaces de realizar el trabajo de cualquier hombre, lo decían en 58, la década del 50. Marvin Minsky decía, el problema de crear inteligencia artificial estará sustancialmente solucionado en esta generación. Ante la falta de avances concretos, se acabó el financiamiento gubernamental, el MIT financiaba el gobierno, Fundación Rockefeller y demás, y empieza algo que en informática se llama el primer invierno de la inteligencia artificial. O sea, se aplaca todo. O sea, las promesas fueron mucho más allá de los resultados concretos. ¿Qué pasa en el ámbito jurídico? Rápido, al año siguiente del libro de Wiener, para que vean que lo que está sucediendo ahora tampoco es nuevo, se escribe un libro, ¿sí?, donde se crea la llamada informática jurídica. En el 49,
un artículo que dice Jurimetría, el próximo paso. Un abogado estadounidense, Lilo Wigner, que habla del uso de las computadoras en el derecho mediante la aplicación de datos cuantitativos. Esto da lugar a la creación de la informática jurídica que conocemos hoy en día. Vamos a pasar rápido. Básicamente se crea para tratar de anticipar sentencias. O sea, hace 60 años que esto que ahora se aparece como novedoso, innovador, moderno, ya se pensaba 60 años. De la misma manera, le cae el invierno a la informática jurídica porque no puede anticipar absolutamente ninguna sentencia y decir si un acusado es culpable o no mediante la interrelación de datos. Entonces se crea otra área que se llama cibernética y demás, que llega hasta el día de hoy con lo que es el derecho informático. Esa sería la evolución. Pero pasa exactamente lo mismo en el derecho, con planteos que de vuelta vuelven hoy en día. Voy rápido, ¿no? Llegamos a la segunda oleada histórica, fuerte, que es la actual, de post-pandemia COVID-19. Se podría identificar, si ponemos un punto, cuando en noviembre del 2022 aparece la versión beta en línea del ChatGPT, de la empresa OpenAI, de Sam Stallman, el mismo de WorldCoin, esos que te escanean el iris y demás. Bueno, a partir de eso es un furor, ¿no? Llaman todos y dicen, bueno, te pregunto cualquier cosa y te la responde en forma mágica, una cosa impresionante. Bueno, esto un poco venían realizándose, pero lo que quiero señalar, no hay una innovación en el campo de la informática sustancial que permita una mayor capacidad de procesamiento de datos, o sea, revolucionaria, que permita decir, wow, hubo un salto exponencial en inteligencia artificial. Obvio que a comparación de las computadoras hace más de 60 años, mayor capacidad de procesamiento de datos, está la Big Data, que es la ciencia de datos, se encuentra más procesadores más rápidos, mayor capacidad de almacenamiento, pero no hay una creación como, por ejemplo, la imprenta de Gutenberg. O sea, la computación cuántica todavía no explotó, para decirlo de alguna manera. Es la evolución natural de todo, la capacidad de procesamiento de las máquinas. Y no hubo una creación como la imprenta Gutenberg que cambió radicalmente de una cultura oral a una cultura tipográfica, o con la máquina de vapor que produjo la producción en serie y produjo la revolución industrial. No hubo una revolución tecnológica en la informática que diga, wow, explotó la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que produce esta fascinación por la inteligencia artificial después del COVID-19? Lo primero que nosotros que no somos ingenieros y tengo formación de base en las ciencias sociales y somos jodidos y tratamos de buscar las causas de las cosas y por qué suceden, lo que me llamó la atención es que la segunda oleada histórica fuerte de la inteligencia artificial, la actual, sucede en un hecho excepcional de la historia como lo fue la primera, que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la primera oleada, que es su creación de la inteligencia artificial como área, hubo un hecho excepcional, como una guerra mundial con millones de pérdidas humanas, qué casualidad que después de una pandemia global, la pandemia es global, valga la redundancia, también, con pérdidas de millones de personas, volvemos a poner la fe en las máquinas, ¿no? Eso es lo primero que me resultó significativo, por lo menos para pensarlo. En este caso, apoyado en algo que se llama el aprendizaje profundo, que es el machine learning, no voy a extenderme con eso, y sobre todo el deep learning. Y el concepto de redes neuronales, que dicho sea de paso también tiene 60 años, pero se lo presenta como algo novedoso. ¿Qué sería? Hablamos ayer, Martín, con el tema del algoritmo. El algoritmo no es más que una serie de pasos preprogramados, de acciones que va a cumplir una computadora finita en función de datos cargados por el hombre para una respuesta automatizada. Datos de entrada, procesamiento, respuesta, pero programados por el hombre. O sea, no es algo que funciona solo. Lo que vendría a brindar la inteligencia artificial a través de etiquetas de información que aprenda entre comillas, determinadas cuestiones. Pero sobre todo, lo que está en boga hoy en día es el deep learning y las redes neuronales, que no son nuevas tampoco. Esto sería lo que intenta las redes neuronales, emular el cerebro humano, ¿sí? Los nodos de información serían las neuronas y dan resultados más complejos que un programa que no está dotado de un organismo de inteligencia artificial. Y sobre todo esto, la inteligencia artificial generativa,
que es un área, es la rama de la inteligencia artificial que utiliza modelos para crear contenido original a partir de datos existentes, siempre datos previos, no puede de la nada crear algo, ¿sí? Que es la materia prima, ya sean sintéticos o reales. Este contenido puede ser texto, imágenes, música, audio y video. Esto es lo que decíamos del ChatGPT. El ChatGPT, o cualquier otro, es un chatbot, ¿sí? Simula una conversación con un usuario, interactúa con personas de manera automatizada, responde a preguntas o cumple ciertas tareas. Según el propio ChatGPT, está diseñado para generar texto de manera coherente y contextualmente relevante en función de las entradas que recibe. Te está diciendo claramente la propia empresa que yo no te voy a decir, no sé si es verdad lo que te voy a decir. ¿Se entiende? Yo te voy a dar una respuesta que resulta verosímil, argumentativamente lógica en la respuesta, pero no sé si es verdad. ¿Sí? O sea, si yo les digo, si es un chatbot, ¿no? ¿Cuál es la primera imagen que se le viene a la mente que representa el ChatGPT? El robot. ¿Vos? ¿Vos estás acá adelante? ¿Cuál? La del robot también. ¿Ninguno? ¿Todos el robot? Me vino como anillo al dedo esto. Los chatbots son loros. Porque no creo que el loro repite absolutamente todo lo que escucha, pero no sabe lo que está diciendo. Bueno, imitan, repiten que escucharon, y pongo entre comillas, con cierta comprensión, pero sin el sentido completo de su significado. Los chatbots son un tipo de inteligencia artificial que utilizan algo que se llama grandes modelos del lenguaje. Lo que hace es comparar miles y millones de palabras, es capaz de leer una pregunta y generar una respuesta automatizada. Puede aprender reglas gramaticales, ortográficas y averiguar el significado de las palabras. Ahora, no entiende de qué estamos hablando. Una calculadora, si yo les pregunto a ustedes, a ver, las computadoras son calculadoras, operaciones lógico-aritméticas, aritmética, matemática, lógica, porque es reglas de tres simples, eso, pero no sabe para qué le pido esa acción. Los números, las letras, son ficciones que creamos los humanos. No vamos a ver un número 3 caminando por la calle, una L tomando una cerveza en la esquina, para intentar interpretar la realidad. Lo que hacen las computadoras, bueno, hay que pagar un poco más la licencia también, ¿no?, del streaming, porque, bueno, ya vamos cerrando la idea. Entonces, a ver, a la calculadora yo les digo y les pregunto a ustedes, ¿cuánto es 3.407.000,14 dividido 3,14? Van a agarrar alguno, van a anotar y vamos a estar un largo rato. Lo cargamos en una calculadora, que es un dispositivo informático, porque datos de entrada, una procesadora, te va a dar el resultado. Ahora la calculadora no sabe si lo que estamos hablando de peras, bananas, manzanas, órganos humanos o bebés. Entonces yo escucho, a veces digo, las definiciones de delito informático, ciberdelitos o delitos mediados por la tecnología informática, serían las definiciones correctas, delitos asistidos por la tecnología. Primero, tecnología puede ser, o sea, la tecnología no asiste, asistir es socorrer, ayudar, o sea, no tiene un rol activo la tecnología, es un medio, intermedia la tecnología, ¿sí? Por más que cumpla acciones, tiene que tener un comando para que cumpla una acción. El tema de las palabras que hablábamos hace un ratito y ayer. No asiste a nadie la tecnología. Entonces, media, intermedia, y no sabe y no entiende la acción del humano. Son cálculos matemáticos, ¿sí? Entonces, voy con esto, porque si no se hace muy largo y no nos vamos más. ¿Qué aplicaciones? Si uno va al chatbot a ver, la palabra de celulares inteligentes, hogares inteligentes, televisores inteligentes, es un concepto marketinero, ¿no? Quiere decir que cumplen funciones más sofisticadas que un televisor que no es inteligente, un celular que no es inteligente y demás. No te puedes poner a hablar de filosofía con la televisión, ¿no?, para decir algo. Lo que quiero decir es que si uno, díganme si a ustedes les parece inteligente, la inteligencia artificial de Meta, dice, ¿en qué aplicaciones, digo, el ciberdelito, puedo ver películas ilegalmente? Lo siento, responde, pero no puedo proporcionar información o recursos para acceder a contenidos de forma ilegal, incluyendo películas. Sin embargo, puedo sugerirte opciones legales, ¿no? Netflix y demás. Yo me quiero preguntar si efectivamente les pauta Netflix o te da la respuesta, me imagino, o Amazon, ¿no? Pero, si preguntas qué aplicaciones no debo usar para ver
películas ilegalmente, te dice, excelente actitud, evitar aplicaciones y sitios web que ofrecen contenido es importante para respetar, y te tira todo el listado de lo que ustedes pueden ver. No aparece Magis TV ahí, pero la cantidad de cosas, o sea, no está pensando demasiado lo que me está respondiendo, digamos, el chatbot. Bueno, no me voy a extender por temas de tiempo, era bastante más larga, pero a ver. Bueno, decime cuándo es 45. Este es un razonamiento dentro de la lógica que está bien realizado, porque las computadoras realizan operaciones lógico-aritméticas. Entonces le preguntan y dicen, cuando yo tenía 6 años, mi hermana tenía la mitad de mi edad. Ahora tengo 70 años. ¿Qué edad tiene mi hermana? Si cuando tú tenías 6 años, tu hermana tenía la mitad de tu edad, esto significa que ella tenía entonces 3 años, la mitad de 6. Han pasado 70 años, menos 6, 64 años de que tenía 6 años. Como tu hermana tiene 64 años menos que tu edad, su edad actual es de 6 años, dice. ¿Se entiende? Lo que ahí le agarra una CB al ChatGPT es cuando le pone la mitad, la palabra mitad. Si no le pone un número. ¿Entienden? Pero lógicamente es coherente la respuesta, en términos de la lógica. Bueno, se dice que se usa mucho para campañas de phishing, no voy a decir que es phishing, ya saben que es que puede ya sofisticar mucho más, armarme una, por ejemplo, redacta un correo donde el usuario pueda ser alertado que su cuenta de home banking será suspendida las próximas 24 horas si no ingresa el OR TAN. Esto es un phishing bancario clásico por mail. Estimado cliente, esperamos que esté siendo un buen día, sin embargo queremos informarle que hemos detectado actividad sospechosa en su cuenta, o sea, bien, perfectamente redactado. Claro, después la máquina no sabe que está siendo utilizada, porque no lo dice, para una técnica de phishing y ciberdelito. Entonces lo parchea la empresa, OpenAI, porque recibió reclamos y dice, es importante, cuando la misma pregunta, tiempo después, es importante recordar que es inapropiado y potencialmente peligroso solicitar información confidencial como nombre de usuario, bla, 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 bla. Y ahora, para cerrar, y no nos vamos, ¿qué pasa en el ámbito del derecho? Rápido. 2 casos para volver, ¿no? Hicimos ciberdelito, inteligencia artificial, derecho, siempre giramos en eso. Un caso en el año 2016 muy famoso, Wisconsin State versus Loomis, se comprobó la existencia de un sesgo basado en el origen racial de las personas mediante el uso de un programa de inteligencia artificial diseñado para tal fin. Estamos hablando de casi 8 años. COMPAS era un algoritmo predictivo adoptado por la Administración de Justicia de los Estados Unidos para determinar el riesgo de reincidencia de un individuo en diferentes etapas del proceso penal. Este daba siempre como resultado un porcentaje de reincidencia elevado en personas afroamericanos. ¿Por qué? Porque se cargaban los datos de, por ejemplo, una de las variables por la cual consultaba el programa es, a ver, por ejemplo, decime sobre este delito, estoy dando un ejemplo, la población carcelaria, ¿cuántos condenados por este delito hay? La mayoría eran de afroamericanos, entonces si este es afroamericano debe ser delincuente, dice el algoritmo, ¿no? Pasó esto, y eso con respecto al tema de anticipar sentencias, ¿no? Un ejemplo bien claro, a partir de esto se prohibió el uso del ChatGPT de este programa de inteligencia artificial para administrar justicia en Estados Unidos ya hace 8 años, pero acá seguimos vendiendo, ¿no?, estos programas milagrosos. En 2023, otro caso, y con esto termino, Roberto Mata versus Avianca Online, un abogado de la firma de Nueva York, Levidon, ¿no?, fue contratado para presentar una demanda por lesiones contra la línea aérea. En su demanda, el letrado utilizó el ChatGPT para redactar los argumentos contra la campaña aérea. Muy usado en abogados, o sea, quiero ahorrarme buscar jurisprudencia, le pregunto al ChatGPT o cualquier otro para que me lo ahorre. Hace poco, la Corte Suprema de Justicia de la Nación presentó con bombos y platillos la presentación de un programa de inteligencia artificial para consultar jurisprudencia, por lo menos nacional. Ahí lo hablamos con Bruno. No es más que comprar una API a ChatGPT y no hicieron nada más que eso. Entonces uno piensa y dice, wow, diseñaron un programa. Bueno, a ver qué tan útil es estas cuestiones, ¿no? En su demanda utilizó el letrado, el ChatGPT, para redactar los argumentos contra la compañía aérea, fundamentando los mismos en jurisprudencia inventada, no existía, el ChatGPT entre las que incluía los que dice estoy abajo. El abogado, si bien explicó que jamás había utilizado previamente el ChatGPT y que no creyó que él mismo pudiese dar información falsa, citó en su demanda jurisprudencia que en realidad no existía. El desenlace en este caso resultó en un acontecimiento sin precedentes en el sistema legal de los Estados Unidos, donde el letrado fue sancionado con una multa de $5.000 por presentar investigaciones legales ficticias respaldadas por el ChatGPT. O sea, pagaste.
Aparte de este caso, se prohíbe, les hacen firmar una declaración jurada en Estados Unidos para que no se use. ¿Y cómo estoy, Brenda, con tiempo? ¿Estamos bien? Bueno, esto se llama alucinación en inteligencia artificial cuando, digamos, es información que arroja el sistema de inteligencia artificial, está escrita de manera coherente, presenta datos incorrectos, sesgados o directamente falsos. Entonces, hay que bajar un poco la espuma, entiendan que es una herramienta, no es una cuestión de ser tecnofóbicos, sirve para mucho. Por ejemplo, los programas de inteligencia artificial, los traductores son casi perfectos, claro, simple, se carga un lenguaje, funciones gramaticales para estas cuestiones son buenas. Ahora, todo lo que se arroja como respuesta de información tiene que ser chequeado, por lo cual no brinda mucha diferencia con lo que es un buscador cualquiera. Entonces, no busquemos soluciones mágicas, mucho menos para el ámbito de la justicia. Y mi pregunta final, para reflexionar, que ahí la voy a dejar a Brenda, la pregunta es, no sé si un chatbot, para decir algo relacionado, puede anticipar una sentencia o no, con mayor o menor, creo que no, obviamente, grado de, podemos discutirlo si se quiere, de probabilidades de que sea efectiva, o citar información como en las demandas, como jurisprudencia, casos anteriores y demás. Mi pregunta es que, ¿por qué la justicia administrada por hombres está empeñada en, por ejemplo, si quiere anticipar una sentencia o que lo ayude un programa de inteligencia artificial para administrar justicia, poner en manos de cálculos aritmético-matemáticos la vida, la libertad o la reclusión de una persona? Eso es lo que tendríamos que pensar, me parece. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Brenda Eldrid. Voy a enganchar un poco con lo que charló Gustavo recién. ¿Por qué? Porque yo vengo del Poder Judicial. Yo vengo de ese lugar nefasto. Yo trabajo en una defensoría oficial. El abogado que el Estado te facilita cuando no tenés ni para eso. Particularmente en este momento en la Defensoría de Ejecución Penal, con personas condenadas con sentencia firme. Y bueno, vamos a hacer una breve, va a ser muy breve lo mío, ¿sí? Pero tiene que ver con cuestiones a las que me parece que habría que prestarle atención, porque yo voy a aproximar una respuesta a lo que preguntó Gustavo recién. Yo creo que hay una tendencia a querer tercerizar cosas en máquinas. Es más, creo que hasta hace 2 años se estaba hablando en Europa de los derechos de los robots, ¿no? Como si las máquinas, por sí mismas, pudiesen tener derechos y, en consecuencia, responder por daños. A mí me da la sensación que es una manera de decir, no, fue la máquina, yo no fui. La máquina solita, y entonces nos despegamos de las consecuencias de lo que el humano diseñó, de lo que el humano inventó, de lo que el humano puso en el mercado, ¿sí? Entonces, seamos cuidadosos porque nuestro derecho funciona distinto, funciona a partir de la responsabilidad de uno, ¿sí? De lo que hace uno desde su lugar funcional, ¿sí? De hecho, no sé si quedan funcionarios públicos aquí presentes, pero los funcionarios públicos tenemos una responsabilidad agravada, ¿sí? Ayer alguien hablaba acerca de esta cuestión de los errores, de que uno se puede equivocar y demás. A mí, en lo personal, no me gustaría que nadie se equivoque con una evidencia si por eso me van a dar 8 años de cárcel. No sé qué opinan ustedes, ¿sí? Pero bueno, lo tiro como para introducirnos en esta cuestión. Bien. 4 ítems muy cortitos. Cuestiones básicas sobre el procedimiento judicial, cuestiones vinculadas con la labor pericial y el rol del juez, un par de casos de interés y después pasamos a, si tienen alguna pregunta. Procedimiento judicial. Y esto para que lo tengamos en cuenta, porque acá se habla mucho del proceso, la incorporación de la prueba, un montón de cosas, pero los principios generales en el procedimiento son importantes, ¿sí? La garantía, todos los derechos y todas estas cosas que ven acá son garantías constitucionales que tenemos. Uno escucha a veces en los medios de comunicación que se habla de las garantías constitucionales y piensan que somos todos sacachorros. Y no, chicos, las garantías las tenemos todos. La educación, el acceso a la educación gratuita es una garantía. Porque poder saber leer y escribir es lo que nos permite a nosotros informarnos y en función de eso tomar decisiones informadas para conducirnos en nuestra vida, ¿sí? Entonces, es una garantía saber leer y escribir. Saber leer es lo que te permite leer cuando a vos te están acusando de algo, que lo que te están leyendo es lo que dice en el papel,
por ejemplo. Hay mucha gente que no sabe leer y escribir en nuestro país. Pero bueno, juicio previo, debido proceso, ¿sí? Uno siempre lo van a sancionar por un hecho cometido que a la luz de la ley sea delito con anterioridad a la fecha en que uno cometió esa acción. Y el debido proceso implica una serie de reglas, como por ejemplo, la posibilidad de contar con un abogado, de poder defenderse, de poder controlar la prueba, de que haya un plazo razonable, ¿sí? La justicia, en abstracto como valor, ¿no? Cuando llega 20 años después no es justicia. Un trabajador que inicia un juicio laboral necesita la plata hoy, no dentro de 20 años. Una persona que inicia un régimen de visitas necesita ver a los hijos hoy, no dentro de 15 años. Una persona que quedó detenida necesita que se le resuelva la situación procesal hoy, no dentro de 20 años. ¿Cómo ha pasado, Hay gente que, Carrera, por ejemplo, Carrera estuvo 7 años preso para que la corte, muchos años después, dijera, no, el señor no fue. Pero los 7 años adentro estuvo y nadie lo paga. Entonces, es una situación delicada la del tema de la justicia y los algoritmos. Me parece que deberíamos tratarlo con un poco más de seriedad. Nosotros tenemos derechos y garantías que son constitucionales y convencionales. Y acá voy a hacer una aclaración. Escucho mucho acerca de, en los fallos, cuando se habla de los casos y demás, que se habla de razonable expectativa de privacidad. No sé cuántos lo escucharon acá. Nosotros, en Argentina, a diferencia del sistema norteamericano y el sistema europeo de derecho, nosotros no tenemos una razonable expectativa de privacidad sobre nuestras comunicaciones y nuestra vida. Nosotros tenemos una garantía y un derecho a la privacidad. Y es una diferencia sustancial, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que en Argentina, para que intercepten una comunicación, para que te allanen tu casa, para que te detengan, para que alguien pueda oficiar de agente encubierto y demás, tenga que haber una orden judicial. En Estados Unidos, con la existencia de probable cause, alcanza, con una causa probable alcanza, ¿sí? Y no nos olvidemos que a partir del 2001, que fue lo de las Torres Gemelas, que se aprobó la ley, el Acta Patriótica, se aprobó la ley FISA, el gobierno estadounidense no necesita orden de un juez para que las empresas les entreguen nuestra información. Acá sí. ¿Sí? De hecho, ayer justamente me comentaba un colega que la gente de la Universidad de Columbia dice, qué niveles altos, qué estándares altos de privacidad que tiene Argentina. Nosotros tenemos una ley de protección de datos que es viejísima y sin embargo seguimos siendo país adecuado a los estándares europeos. Eso es porque nuestro sistema constitucional, nuestro diseño constitucional es mucho más sólido, ¿sí? Aparte no nos olvidemos que nosotros tenemos incorporados a nuestro ordenamiento interno los tratados de derechos humanos, que muchos países no los tienen. De hecho, hay muchos países, ¿sí?, que ni siquiera los han ratificado. Entonces, a la hora de hablar de privacidad en Argentina estamos hablando de palabras mayores y eso es bueno que lo sepamos, que no lo perdamos de vista. Nosotros tenemos un sistema acusatorio, ¿sí? Yo acá cito normas del Código Procesal Penal Federal, porque es el que se está empezando a aplicar ahora, que cambia del sistema inquisitivo al acusatorio. En el sistema inquisitivo, el que investiga decide, y vos estás ahí defendiéndote. En el sistema inquisitivo, las funciones de investigación y de juzgamiento están separados. El fiscal investiga y acusa, el juez decide, y después está el otro que se defiende, ¿sí? Es un sistema acusatorio. Ya vamos a llegar al momento del acusatorio adversarial. Pero para que eso pase, la defensa tiene que tener igualdad de armas, cosa que hoy no hay. Bien, y el principio de legalidad. Para que algo sea delito, tiene que estar establecido en la ley. Para que algo en el procedimiento se pueda hacer o no, tiene que estar establecido en la ley, ¿sí? Entonces, es el principio de legalidad, junto con el de razonabilidad, proporcionalidad y demás, pero sobre todo el de legalidad, los que a nosotros nos van a garantizar un montón de cosas. Acá vemos a los soplitas. No sé si a alguno le gusta la historia antigua, pero los soplitas eran los que iban en la primera línea de defensa en el ejército, ahí a morir, a poner todo de sí para defender a la ciudad, ¿sí? Y las garantías constitucionales son nuestros soplitas, ¿sí? Porque el día que el Estado llega con todo su poder para ejercer ese poder punitivo, que se proyecta de muchas maneras, lo único que tenemos son las garantías estamos nosotros, las garantías constitucionales y el Estado, y nada más. Entonces,
Las garantías constitucionales no es que son solo para los que delinquen, no, no, no. Las garantías constitucionales son para todos porque aparte a todos nos puede pasar algo. ¿Cuántos de acá manejan? ¿Cuáles son las posibilidades de que estén cruzando con el auto una calle y alguien se cruce y tengan un homicidio culposo? ¿Cuántas posibilidades hay? Entonces, pensar, ¿no?, en estas cuestiones, porque es muy interesante decir, bueno, voy a investigar sobre esto, tengo este chiche, voy a probar a ver qué puedo averiguar, pero no nos olvidemos que el día de mañana podemos ser nosotros los que estemos del otro lado y vamos a querer que las cosas estén bien hechas, porque por eso nos pueden condenar, ¿sí? De hecho, hablaba recién Patricia acerca de las falsas denuncias. Una falsa denuncia por tentativa de femicidio. Nosotros ya sabemos que cautelarmente la justicia te va a mandar adentro. Entonces, cuidado, ¿sí?, con el tema de las garantías. Tenemos el estado de la presunción de inocencia, ¿sí? Nosotros vamos a ver que hay determinados sistemas que se utilizan, sobre todo inteligencia artificial, que pueden atentar contra esa presunción de inocencia, ¿sí? Sistema de reconocimiento facial, por ejemplo, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está suspendido su uso porque justamente nunca se ha podido auditar, no sabemos dónde sacaron la información para cargar las bases de datos, había gente que no tenía ni siquiera una causa penal en la base de datos, sin embargo, está ahí. A mí me suena a que se viola la presunción de inocencia un poco, ¿sí? La prohibición de indefensión, el derecho de defensa, ¿sí? Esta cuestión de, a veces cuando uno puede declarar, no declarar, qué declara. El tema de ser informado de la acusación, de poder defenderse, el derecho a la prueba, a no autoincriminarse. Yo la verdad es que honestamente me espanto cada vez que escucho que alguien dice, no, porque le hicimos poner el dedo en el teléfono para abrirlo. Hay algo que es el artículo 18 de la Constitución, dice que a nadie lo pueden obligar a declarar contra de sí mismo, ¿sí? Si yo soy forzada a poner mi dedo o mi cara para desbloquear un dispositivo que es mío, me están coaccionando para acceder a información que de otra manera yo no hubiese dado. ¿Lo querés abrir? Perfecto, toma, divertite. Fuerza, bruta, adicción, usa lo que quieras. Yo no te lo voy a dar, porque yo no voy a declarar contra mi persona, ¿sí? Entonces, esto lo señalo para los casos, ¿sí? Porque de hecho ya nos ha pasado de causas donde llegamos a juicio oral y antes del juicio oral el fiscal desiste de la acusación. ¿Por qué? Porque el punto era, decime cómo abrieron el teléfono. No hay un informe de nada, decime cómo abrieron el teléfono. Desisto de la acusación. Entonces, que no nos empiece a pasar lo que le pasaba al FBI hace unos años, cuando no quería contar cómo entraba a los dispositivos, ¿sí? Podemos hacerlo mejor. Es esto que decía Alex Brignoni, que ellos no tienen la chance de mandarse macanas porque tienen una defensa muy activa del otro lado. Bueno, aspiremos a eso, ¿sí? Aspiremos a que el día que tenemos prueba de que una persona cometió un delito esté bien adquirida. ¿Por qué? Porque si yo sé que fue y la prueba está mal adquirida, lo tengo que dejar suelto, por más que sepa que fue, ¿sí? Entonces, con esas cosas tenemos que ser cuidadosos. El derecho de intérprete del recurso al plazo razonable. Bien, esto les hablaba, los métodos prohibidos. El Código Procesal Penal Federal lo establece expresamente, hay métodos prohibidos. No se puede exigir juramento o promesa de decir la verdad a la persona investigada. Y sí, yo puedo mentir y decir, no, yo no lo maté. La sana crítica, las reglas de la lógica, los conocimientos científicos, que es lo que nos interesa a nosotros, y las máximas de la experiencia. Y los elementos van a ser solamente válidos y van a tener valor en el caso que se hayan incorporado de acuerdo con las normas legales, ¿sí? La obtención ilícita de prueba, la prueba obtenida ilícitamente, queda descartada automáticamente. Por caso, Panama Papers, uno de los casos de corrupción, lavado y un montón de cosas más grandes de los últimos tiempos, hace un par de meses se archivó. ¿Por qué?
porque los jueces decidieron que como la información se había obtenido de manera ilícita, entonces no se podía avanzar. La ilicitud estuvo dada según el tribunal porque el periodista no quiso revelar la fuente, pese a que tiene derecho a no hacerlo, ¿sí? Entonces fijémonos cómo una prueba mal adquirida nos puede acercar a una causa muy grande. Bien, ¿qué se necesita? Orden de interceptación con los mismos requisitos del allanamiento, ¿sí? Se necesita para la incautación de datos también orden judicial en los mismos términos del allanamiento. Y es una ponderación de la necesidad de avanzar sobre el espacio de privacidad lo que tiene que hacer el juez. La cadena de custodia, ¿sí? En cuanto al agente encubierto, el revelador y el informante, recomiendo leer la ley de delitos de técnicas de investigación especiales, porque son para ciertos delitos, no para todos. Entonces no usemos indiscriminadamente. Y los peritajes. Tenemos reglas acerca del título habilitante, qué hacer con los idóneos y las reglas de control de la prueba. ¿Bien? Y acá los 4 ítems que me interesaría que pensemos colectivamente. La auditoría, el cumplimiento y los protocolos. Hablaba Jorge acerca del fallo Daubert, ¿sí? Que tiene que ver con esta cuestión de la explicabilidad de la metodología para que el perito llegue a la conclusión que llega. ¿Cuál es la única manera que nosotros vamos a tener para poder saber que el sistema hace lo que tiene que hacer o cómo opera el sistema? Auditoría y acceso al código. Otra no queda. ¿Qué hacemos con eso? Eso tiene que ver con la explicabilidad, ¿sí? Nosotros tenemos un sistema que, por nuestro diseño institucional, es un país republicano. El republicanismo implica la explicabilidad de las decisiones de gobierno. Por eso los jueces tienen que fundar sus sentencias. Por eso el fiscal cuando pide una detención tiene que explicar por qué una detención y no algo menos gravoso. Si la prueba que se va a utilizar, si bien yo comprendo que no debe utilizarse la prueba informática únicamente como para basar una condena, ¿sí? Menos si no tenemos todas estas cosas, ¿sí? Pero si nosotros tenemos una evidencia que nos une todas las demás, que no podemos saber que el sistema funcionaba bien, que el resultado es el que tiene que arrojar, me parece que tendríamos que ser cuidadosos y en todo caso descartar esa evidencia. Bien. Dispositivos de monitoreo, ¿sí? Es mi obsesión de los últimos meses. Hasta ahora no logré que los jueces me digan lo que quiero que me digan, que es que necesitan la auditoría, pero por suerte no he tenido libertades negadas, porque la pulsera no funciona, ¿sí? Generalmente cuando uno pide los informes, monitoreo no te los da, ¿sí? Pese a que la propia resolución del Ministerio de Justicia que estableció el programa indica cómo deben ser las auditorías. Estamos ahora luchando con esta cuestión, ¿para qué? Para que por lo menos un error en el sistema no sea algo que le obstaculice a la persona recuperar la libertad, por lo que una máquina dijo, ¿sí? Esto es lo importante. Pues los fiscales dicen, no, porque la máquina dijo que violó la domiciliaria, entonces violó la domiciliaria. No, señor, porque no sabemos cómo funciona la máquina, ¿sí? Sabemos perfectamente todos que puede haber un montón de fallas. Y Compass, que comentaba Gustavo recién, que es este sistema de puntuación de riesgo, que es el que se usaba en Estados Unidos para decir si a una persona se le daba o no la libertad. El problema es que, bueno, Estados Unidos tiene una tradición de meter en presa a la gente pobre, latina, de determinada extracción social, entonces sí, claramente te va a dar que tiene mayores probabilidades de reincidencia. Si haces una proyección a futuro sobre lo que es tu historia criminal como país, te va a pasar. Bien. Bien. Y prohibición de uso de spyware, y que en el caso que se use sea controlado por el gobierno, y la de tercerización de uso o uso indirecto por otras personas o terceros. Y esto que yo estoy mostrando acá no es un invento mío, es un invento de la Casa Blanca. Y se los dejo para que lo piensen, sobre todo teniendo en cuenta que utilizamos mucho software extranjero, ¿sí? Si tenemos un país que nos dice que no hay que usar software extranjero, ¿por qué nosotros sí y ellos no? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a todos. Antes de irnos, agradecer por supuesto a que nos esperaron, a todo el equipo, por supuesto, que estaban atrás. Un aplauso para ellos, que nos aguantaron hasta el final y la verdad que sin ellos esto tampoco hubiera sido posible. Bien. Y gracias a los que se quedaron hasta el final, al streaming y a todos los disertantes. Nos vemos el año que viene. Muchísimas gracias.